tardes, estimadas y estimados profesores. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del seminario local de tutorías de Prepa 5 que hemos titulado Herramientas para el mejor desarrollo de la tutoría en la NP. Agradezco el día de hoy a nuestro ponente, el psicólogo Jesús Calderón Villalón. Muchas gracias por acompañarnos. Él pues nos está apoyando en este evento y estamos seguros en la coordinación que lo que nos viene a comentar el psicólogo pues nos traerá esas herramientas que buscamos para nuestra actividad tutorial. Mi nombre es María de la Luz Castellanos Cárdenas y soy la coordinadora del programa de tutorías y agradezco en esta ocasión a la maestra María de Jesús Castro, quien será nuestra moderadora. Muchas gracias, Luz. Bueno, buenas tardes a todos las tutoras y tutores que nos acompañan en esta sesión en vivo y también a los que ven esta sesión en grabación. Les comento que no es necesario colocar su nombre en el chat, pero con gusto les invitamos a que escriban sus preguntas a nuestro ponente y al finalizar tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Para las personas que ven esta grabación en el aula Moodle, podrán también hacer preguntas en la sección de Pregunta al Ponente, misma que dirigimos al psicólogo Jesús Calderón Villalón para que posteriormente se publiquen las respuestas. Les recuerdo que en esta ocasión nuestro seminario es principalmente asincrónico virtual, por lo que a partir del 5 de diciembre y hasta el 24 de enero podrán registrar su participación en el foro de discusión. Me permito a continuación leer una breve semblanza de nuestro ponente. El psicólogo Jesús Calderón Villalón tiene una formación académica en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México en la licenciatura de Psicología y la especialidad en Neuropsicología. En la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Psicología con residencia en Psicoterapia para adolescentes. Es neuropsicólogo clínico, psicoterapeuta, investigador y docente afiliado al COMEPSI, capítulo Durango. El empleo actual es psicólogo educativo en el Centro Educativo Humboldt, docente de las asignaturas de embriología y genética, técnicas proyectivas y psicología de las organizaciones en la Universidad Vizcaya de las Américas, Durango. Tiene su consultorio privado en grupos de consultorio psique, evaluación e intervención neuropsicológica y emocional. Su experiencia laboral ha sido psicólogo clínico en el ámbito privado, en el Centro de Atención Neuropsicológica Integral, psicológico clínico en psicología hospitalaria en el Hospital Darío Fernández del Iste, psicólogo clínico en psicoterapia para adolescentes del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, psicólogo clínico en psicoterapia para adolescentes en la Casa Hogar para Varones, investigación en cognición y publicación de artículos en la Universidad Panamericana, docencia en la Universidad Panamericana y en el Prepa Ibero, asistente de investigador en la Universidad British Columbia en revisión literatura, recolección de datos, desarrollo de pruebas psicométricas con población femenina con abuso de sustancias en el Dr. Bedi Counseling Psychotherapy Research. Bienvenido, psicólogo Jesús. Lo dejamos para que presente su ponencia de esta ocasión. Muchas gracias. Sí, bueno, como ya les comentaron, mi nombre es Jesús Calderón Villalón. El tema que vamos a ver hoy aquí en esta ponencia, a mí me resulta bastante interesante, ¿no? Porque generalmente, hasta hace poco tiempo, digamos unos 20 años, todavía como que generalizábamos o considerábamos mucho la cuestión de los trastornos como un impedimento, ¿sí? A lo largo del tiempo o con el paso del tiempo, pues esto se ha ido modificando en cuanto a la perspectiva que podemos tener.
Y me parece como muy importante la labor que está haciendo este centro educativo, sobre todo al querer informar acerca de la cuestión de las neurodivergencias, ¿no? En el ámbito escolar. ¿Por qué? Porque es algo que más se presenta, ¿no? Previamente adolecíamos mucho de la cuestión que implicaba los diagnósticos, ¿no? La salud mental era más como un privilegio. Ahora hay instituciones que están buscando, pues, buscar, bueno, sí, valga la redundancia, que están buscando encontrar, pues también que la salud mental sea algo que no sea un privilegio, ¿no? Que sea algo que tengan acceso todos. Pero conforme eso ha pasado, pues evidentemente han salido a relucir ciertas cuestiones que ya en la situación académica o pedagógica, pues complica las cosas, ¿no? O bueno, más que complicarlas, las vuelve más complejas. El nombre de la ponencia es Las neurodivergencias en el ámbito escolar, sus procesos y adecuaciones. De esto. Bueno, antes tenía planteado, ¿no? Como preguntarles expectativas de esta presentación. Ahorita hay como poca gente. Y tengo entendido que más las dudas pues se van a ir presentando más adelante, entonces me voy a saltar por un momento esto y ya conforme vayamos progresando pues voy a ir recibiendo sus dudas o si tienen alguna expectativa y ahí me la van platicando en el mismo chat. Ahora, ¿qué son las neurodivergencias? En un inicio, en un inicio, el concepto de neurodiversidad, que es distinto al de neurodivergencias, surgió en los años 90, ¿sí? Principalmente se le acuñó a una académica, Judy Singer, a partir de 1999, ¿sí? Por un capítulo de un libro. Pero hubo comunidades de personas que viven con autismo que lo que hicieron fue pues reclamar que este concepto no es de ella, ¿no? Cuando se le dijo, cuando se publicó una carta a un editor, ¿no? De estas comunidades que decían, bueno, Judy Singer no es la persona que acuñó el término, pero de todas formas fue quien, digamos, que lo formalizó en un artículo o en un capítulo de un libro. De todos modos lo hacían como en un tono de agradecimiento. Sin embargo, previamente, pues sí platicaban, ¿no? Como de esta cuestión. Había una queja, un reclamo en ese artículo, ¿no? Que estas personas escribían. El concepto de neurodiversidad, ahora ya entrando en materia, pues surge cuando una comunidad de personas con autismo querían independizarse ya. ¿Sí? Querían vivir en comunidad. Y entonces, bueno, más que vivir en comunidad, ya querían vivir de forma independiente. Y entonces había algo que le llamamos como list of mails, que lo que era es que entre ellos pues conversaban acerca de los asuntos que concernían como el vivir de forma independiente teniendo autismo, y de ahí aparece el tema de neurodiversidad. ¿Sí? Ahora, la neurodiversidad, em, pues la verdad es que es como, a mí me parece como un concepto bastante amplio. ¿En qué sentido? En que la neurodiversidad se refiere a la variedad de sentimientos, de emociones, de procesos cognitivos. Vamos a ponerlo en palabras sencillas, literalmente a la diversidad de cerebros que tenemos, ¿no? Pero ahora si lo pensamos así, pues todos podríamos pertenecer a la neurodiversidad, ¿no? Cada cerebro es distinto, cada cerebro ha sido moldeado por factores genéticos distintos, por factores ambientales distintos, ¿sí? Ahora, este grupo, que era como de esta comunidad de Independent Living, fue fundado por Decker en 1990 y él formalmente utilizó el término en 1996, como podemos ver 4 años antes de que Judy Singer lo utilizara. Posteriormente, un periodista, Harvey Bloom, acuñó otros dos términos que era pluralismo neurológico y diversidad neurológica. Y estos conceptos pues son muy interesantes porque previamente pues nos hablan de algo similar, ¿no? O sea que el cerebro de cada quien y el cerebro de cada persona es muy distinto, ¿sí? Justo conforme va pasando el tiempo, Cassiana Asasomaso, disculpen por la pronunciación, en el 2000 empieza a hacer la diferenciación entre el concepto de neurodivergencia y el concepto de neurodiversidad, manteniendo la esencia del concepto de neurodiversidad
como la variedad de cerebros o la variedad de emociones, de procesos cognitivos que ocurren en cada persona, y la neurodivergencia como un concepto, digamos, políticamente correcto que abarca a todas las personas que pueden tener un desarrollo neurológico o cognitivo distinto al de las demás personas. Ahora, creo que algo que entra mucho en una cuestión polémica es qué tanto los pedagogos, qué tanto los profesores, profesoras, tutoras, tutores tienen que involucrarse en las cuestiones cuando hablamos de neurodivergencias, porque creo que en realidad ahí la línea es muy ambigua, ¿no? ¿Qué tanto, no, qué tanto se tienen que involucrar con sus alumnas y alumnos, ¿no? Aquí me atrevo a citar, ¿no? Una parte algo que menciona la UNICEF, ¿no? Acerca del derecho a la educación, que es uno de los derechos fundamentales, incluido no solo en la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también en otros instrumentos internacionales de derechos humanos que buscan resguardar su ejercicio pleno, ¿no? Aumentan las posibilidades de ejercer otros derechos y gracias a las competencias de la educación esto se les permite desarrollar. Se busca que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación y que dichos aprendizajes se den en un entorno de respeto hacia la dignidad humana y conforme a los derechos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. ¿Sí? Ahora, em, creo que de alguna forma, cuando tomamos en consideración este fragmento, a mí me genera conflicto, ¿no? Porque hasta dónde podemos, hasta dónde lo institucional, lo contextual nos permite lograr este objetivo, ¿no? Y hasta qué tanto también, y que esto es una aseveración que creo que es muy fuerte, hasta dónde también es obligación de las familias o de los estudiantes ver por su educación. Y ahí nos ponemos a pensar cuál es la obligación o la responsabilidad de las personas cuando dicen que tienen una neurodivergencia, ¿sí? Me gustaría como hacer un poco más polémico esto, ¿no? En otra escuela, también en otra institución pública, ocurría que había un gran número de personas, o bueno, de estudiantes que llegaban con los profesores mencionando que tenían TDAH o que tenían Asperger, y entonces a partir de eso buscaban algunas adecuaciones curriculares, ¿no? Con adecuaciones curriculares me refiero como a que se cambiara un poco la estructura ambiental y educativa para que se les pudiera no facilitar el trabajo, sino que fuera más óptimo y con más características de igualdad para ellos en comparación a sus compañeros, ¿sí? Pero aquí se entra una polémica porque ¿qué tanto realmente podemos como creer o confiar en eso que nos están diciendo? Y luego entra el contraste, ¿no? Porque nos vamos a preguntar, oye, pero si yo digo que no tienen TDAH o autismo, eh, ¿no estaría invalidando su subjetividad? ¿No? Entonces, conforme vayamos viendo toda esta ponencia, pues van a ver que hay como bastantes claroscuros en esta situación. Ahora, ¿qué primeras consideraciones habrá que tomar al pensar o al estudiar el tema de las neurodivergencias sobre todo ustedes siendo tutoras o tutores, ¿no? Y me imagino que también habrá profesoras y profesores en este sitio, ¿no? Y ahora, aquí yo les planteo bastantes cuestionamientos. En realidad esto sí lo voy a leer completo, pero siempre haciéndolos pensar, ¿no? ¿Qué tan ambigua puede ser la línea en el momento en el que nosotros tenemos que actuar hacia nuestras alumnas y alumnos, ¿no? ¿Hasta dónde les toca a ustedes como profesoras y profesores, tutoras o tutores ayudar, ¿no? ¿Qué tanto ustedes deberían de saber de neurodivergencias, ¿no? Ahorita yo les voy a hablar un poco de los criterios diagnósticos que utilizan los psiquiatras y utilizamos los psicólogos en nuestras impresiones diagnósticas para poder saber si alguien tiene TDAH, dislexia o autismo, ¿no? Ahora, ¿les corresponde a ustedes solos o solas planear las adecuaciones curriculares o tienen que estar involucradas otras personas en la ejecución de las adecuaciones curriculares?
¿Cómo sabemos que los estudiantes no nos mienten? ¿Realmente invalidamos la subjetividad de nuestros estudiantes al no tener consideraciones cuando dicen ser parte de las neurodivergencias? Pues bueno, estas cuestiones ojalá alcancemos a revisarlas todas. Creo que también es importante que aquí les encuadre algo. Em, no alcanzaríamos a ver todas las neurodivergencias porque sería ver como todos los trastornos, ¿no? Que eso implica. Yo me voy a concentrar en tres específicas, ¿sí? En TDAH, que es donde tengo más experiencia, luego vamos a ver autismo y finalmente vamos a ver dislexia. O bueno, no dislexia, los trastornos de aprendizaje, donde entra dislexia, disgrafía y discalculia. Ahorita les voy a platicar específicamente acerca de eso. Vamos a comenzar con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A ver, hasta hace unos años, em, primero, parece que a los humanos nos gusta irnos a los extremos. Primero lo infradiagnosticábamos, o sea, no sabíamos como que existía o no nos importaba tanto, y posteriormente empezamos a sobrediagnosticarlo, ¿no? Conozco algunas personas, esto ya es en la cuestión más personal, que fueron diagnosticados desde los 3, 4, ¿no? Incluso 5 años, ¿no? Ni siquiera habían entrado a la etapa escolar. Ahora las nuevas guías o lineamientos, pues lo que buscan es permitir el diagnóstico posterior a los 6 años, ya cuando el niño ha entrado a la etapa escolar, o sea, la educación primaria. ¿Por qué? Porque pensando en que todos somos neurodiversos, pues cada uno de los niños pequeños pues tiene diferentes niveles de actividad. Pero ¿qué pasa cuando se mantiene, cuando estos niveles de actividad impiden el aprendizaje? La prevalencia a nivel mundial de adolescentes con TDAH va del 5,6%. Y en México, entre los 4 y 12 años, se mantiene del 5%. En realidad hasta ahorita no alcancé a encontrar, más bien que no alcanzaba, más bien no pude encontrar como la estadística más actual con adolescentes y adultos, porque aparte vamos a notar algo en este momento, vamos a notar cuando les vaya diciendo que si de por sí es complicado hacer nosotros un diagnóstico, que ustedes puedan como alcanzar a distinguir, esta persona tiene TDAH o hiperactividad, o tener una impresión diagnóstica, en nuestro caso los psicólogos, en los adultos y en los adolescentes es mucho más complicado, ¿sí? Pero eso sí, el 60% de los adultos, pues se mantendrá hasta la edad adulta con el padecimiento. A esto no me refiero que sea curable, sin embargo, ya en el 60% de los adultos va a haber criterios diagnósticos que yo ahorita les voy a mencionar que se siguen manteniendo. Ahora, antes, quisiera retomar uno de los cuestionamientos que ponía al inicio. ¿Por qué decirle los criterios diagnósticos? No espero que ustedes tengan impresiones diagnósticas o que los diagnostiquen, pero más o menos creo que les puede dar una idea de qué puntos ir tomando en consideración para poder, para poder notar o distinguir, ¿no? Vamos a esto, un segundo. Listo. A ver, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un patrón persistente de inatención y o hiperactividad e impulsividad, ¿sí? Y que afecta el desarrollo. Entonces, es un patrón de inatención o de hiperactividad e impulsividad y afecta el desarrollo. Yo les comentaba, este es un trastorno del neurodesarrollo, entonces empieza desde los primeros años de vida o en la infancia, ¿sí? La inatención es prácticamente como lo conocemos, desviaciones en las tareas, falta de persistencia, conciso aquí como lo tengo escrito, dificultad para mantener la atención y desorganización. Y la hiperactividad se refiere a una actividad motora excesiva o dificultades como en lo que nosotros llamaríamos cierta prudencia, ¿no? La impulsividad se refiere a acciones apresuradas, sin reflexión y que generalmente ponen en peligro el riesgo más bien, que pone en peligro la vida de los individuos este tipo de acciones, ¿sí? O por lo menos puede generar que tenga unas consecuencias que no sean tan positivas, ¿no? Ahora, importante, no siempre hay TDAH con inatención e hiperactividad, ni tampoco necesariamente hay hiperactividad e impulsividad con inatención, ¿sí? Puede ser alguna de las dos y entran dentro del mismo rubro de TDAH. Ahora, mitos acerca del TDAH.
todas las personas con TDAH son hiperactivas. Generalmente tenemos la concepción de que las personas con TDAH pues son las personas que bulean o son impulsivas, ¿no? O intentan como afectar a los otros. En realidad no siempre. En realidad lo que ocurre es al contrario en ocasiones. Cuando son del tipo inatentos, o sea, cuando predominan los síntomas de inatención, como yo les mencionaba hace un momento, suelen ser personas que son, voy a utilizar el anglicismo, pero son muy buleadas, ¿sí? Ahora, ¿el síntoma principal del TDAH es la inatención? No, les comento, también puede haber impulsividad o hiperactividad. El diagnóstico de TDAH es una moda. Podríamos decir que prácticamente de alguna forma lo fue, pero en realidad no. O sea, el TDAH sí es algo que existe. No necesariamente hay un daño cerebral que se vea como físicamente. Los problemas sociales en estudiantes de TDAH no es que no sepan ellos socializar, sino también hay que tomar en consideración que el contexto no se presta por algunas normas sociales para socializar con ellos. El hecho de que para el tratamiento se utilicen psicoestimulantes quiera decir que van a causar adicciones a largo plazo, no en realidad. En un inicio se veía que sí había algunos psicoestimulantes muy directos, como incluso la cocaína o las anfetaminas, que sí mejoraban el proceso de atención, pero generaban adicción. Lo que se utilizó fue un cambio en el tipo de medicamentos, como el metilfenidato o la tomoxetina, que lo que ahora más bien hacían era ayudar en estos mismos procesos, pero con un mecanismo diferente, que creo que no vale la pena ahorita mencionar, pero lo que hacía era hacer que no generaran adicción. ¿Sí? Ahí dice, sus ambientes de aprendizaje deben de ser poco estructurados y resaltar sus estilos naturales de aprendizaje. Al contrario, y creo que aquí ya como tutoras y tutores les concierne esto, no debemos de olvidar que en estas personas el gran problema es la desorganización y la desestructura, ¿no? Entonces habrá que buscar mantener los ambientes de ellos lo más organizados posible. Y también dicen los psicoestimulantes adormecen a la persona con TDAH. En realidad... Sí, un poco, en el sentido de que al principio, cuando el psiquiatra da el tratamiento psiquiátrico, probablemente el chico o la chica con TDAH va a estar un poco adormilado en lo que el psiquiatra encuentra la dosis exacta para esta persona. El diagnóstico implica muchas cosas, una valoración psiquiátrica, instrumentos estandarizados, una entrevista clínica, a veces electroencefalogramas, una valoración neuropsicológica. Nos apoyamos los psicólogos y los psiquiatras para realizar las impresiones diagnósticas con reportes escolares y en adultos reportes parentales de amigos, pareja o colegas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les pongo esta cuestión del diagnóstico? Para que vean que no es tan sencillo. eh, para que vean que no es tan sencillo realizarlo, ¿no? A mí algo que me preocupa de pronto con los adolescentes es que empiezan a tener dificultades en la escuela, buscan en internet y de pronto encuentran, es que si tienes tal, tal y tal síntoma, tienes TDAH. Si tienes tal, tal y tal, ya es que tienes autismo, ¿no? Y es que en realidad no es tan sencillo, ¿no? No quiero decir que no tengan o que no vayan a tener algún problema o alguna dificultad. Algo que hemos descubierto es que también, por ejemplo, tener ansiedad, tener depresión, también generan problemas cognitivos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con problemas cognitivos? Pues dificultades con las funciones mentales, ¿sí? Y entonces, tal vez no es TDAH, tal vez es una depresión o ansiedad, pero también solemos, digamos, los adultos invalidar los procesos emocionales de ese tipo en los adolescentes. Y de todos modos es algo que tiene que ser tratado. Estos son los criterios para la inatención: fallo a presentar atención, dificultad para mantener la atención, parece que no escuchan, no siguen instrucciones, dificultad para organizar tareas, les disgusta el esfuerzo mental sostenido, pero porque les cuesta más trabajo que a las personas más normotípicas, pierde cosas necesarias para las tareas o actividades, se distrae con facilidad y olvida actividades cotidianas. Los criterios de la impulsividad y de la hiperactividad son: juguetea o golpea con las manos o pies, se levanta en situaciones donde esperaríamos que estuviera sentado, corretea o trepa, incapaz de jugar o de ocuparse en actividades que son tranquilas, está ocupado, actuando como si algo le impulsara un motor, habla excesivamente, le es difícil esperar su turno, responde inesperadamente, interrumpe o se inmiscuye con otros.
Y generalmente estos síntomas también llegan como a hartar a las personas a su alrededor porque parece o pueden llegar a desesperar. Ahora, antes de pasar a otro aspecto, eh, cómo les planteo esto? Estos criterios suelen ocurrir en casa. Pero lo que se espera para realizar este diagnóstico es que también ocurran en otro ámbito, y generalmente es en la escuela donde se ve esto, ¿sí? Como luego en casa tienen ambientes más desestructurados, me imagino que como tutoras o tutores sería complicado si es que hablan con los padres o las personas que son las que se tienen que dirigir con los padres, pues decirles como toda esta cuestión. ¿Por qué? Porque tal vez en casa no se nota tanto esto o lo comentan como algo que es muy normal, ¿no? Es que es su personalidad, que es lo que generalmente he escuchado. Y muchas veces cuando eso interrumpe o afecta en las cuestiones de la escuela, pues es algo que también tiene que ser tratado. Ahora, tenemos esta diapositiva, no espero que de alguna forma se aprendan esto o así, pero lo único que quiero aclararles aquí es que hay muchas estructuras cerebrales en las que se han visto afecciones, no daño, pero sí como afecciones que están relacionadas con la cuestión atencional. Tenemos la corteza prefrontal, el cerebelo, el cuerpo calloso y los ganglios basales. Esto se los quiero dar como una evidencia de que sí hay un correlato o una estructura biológica. Se ven también involucrados algunos neurotransmisores. Con neurotransmisores me refiero a unas sustancias que utilizan las neuronas para comunicarse y que se encuentran en el cerebro, que afectan como la dopamina, la norepinefrina y la serotonina, ¿sí? La dopamina está bastante relacionada también con procesos que tienen que ver con el abuso de sustancias. Y lo que vamos a ver es que generalmente en personas con TDAH que no es tratado el padecimiento, llegan a debutar con trastorno de sustancias ya cuando son mayores. El tratamiento que llevan, pues sí, de primera línea tienen que ir con el psiquiatra, se les dan estimulantes no es que son el metilfenidato o anfetaminas, pero que generalmente se utiliza es el metilfenidato. Las anfetaminas es una cuestión más vieja. Y algunos no estimulantes como la tomoxetina, el bupropión, por si en algún momento llegan a escuchar alguno de estos nombres, que alguno de sus estudiantes llega a decir que toman eso, ya se pueden dar una idea. No solo este trastorno llega a tomarlos, pero pueden sospechar que el metilfenidato es muy característico de este trastorno. Y ahora, hay algo que nosotros le llamamos coadyuvantes, ¿sí? Que son tratamientos alternos que ayudan, no tratamientos alternativos, tratamientos alternos que ayudan a estos padecimientos, ¿sí? Unos son la terapia neuropsicológica, la terapia neuropsicológica para tratar lo cognitivo, la psicoterapia para tratar lo emocional y las adecuaciones curriculares, ¿sí? Las adecuaciones curriculares, como ya les había mencionado, son el cambio, son el cambio que realizamos en el ambiente del salón de clase o la forma en la que organizamos o se organizan las clases y que los estudiantes también pueden ir creando sus propias estrategias para adecuar el mismo salón de clase o su estudio a las necesidades que ellos tengan. Ahora, siempre hemos partido pues, de que la intención de dar un tratamiento es aliviar los síntomas y que el adolescente aprenda a lidiar con ellos, ¿no? Y enfrentar los retos que el diagnóstico presenta a lo largo de la vida. Algo que es importante o que se ha visto que ayuda es dar psicoeducación a los estudiantes, por lo menos poderle poner nombre a lo que tienen. También a los profesores, las tutores, tutoras. Esa es una cuestión importante. Solo conocimientos básicos que ustedes están cumpliendo en este momento, ¿no? Algo que se ve afectado en este tipo de adolescentes es la cuestión de la esperanza. Empiezan a tener baja autoestima, poca confianza, sentimientos de desmoralización porque sienten que no pueden llevar a cabo los procesos que tienen que realizar. Entonces, o les baja mucho la autoestima o empiezan a portarse muy retadores, ¿sí? Sin embargo, siempre hay que apelar a algo. Yo les decía, no, si un estudiante se acerca con ustedes y les dice tiene TDAH, pues lo ideal es que de alguna forma, pues les diera como algo o alguna prueba del diagnóstico. ¿Y por qué yo pensaría que no están invalidando al estudiante?
porque de alguna forma, si ya tienen un diagnóstico, ya se podrían tratar. Si nada más ellos piensan que tienen TDAH, pero ustedes le dicen, bueno, pues tienes que ser referido a alguna institución, pues en realidad no les estarían ayudando poniéndoles adecuaciones curriculares, ¿sí? Entonces, en este caso, ambos, profesoras, profesores, tutores, tutoras y el estudiante, tienen que aprender a hacer un proceso colaborativo al momento de hacer estas adecuaciones, ¿no? Practicar la planeación proactiva, sugerirles, hacerles listas de qué hacer. Esto le ayuda mucho a las personas con TDAH. Poner a la vista lista, planes, que ellos se comprometan a hacer eso, que aprendan a organizar su tiempo, dividir tareas, utilizar tiempo, a utilizar bien el tiempo a través de un reloj. En algunos momentos también delegar tareas a sus compañeros de equipo. ¿En qué sentido? En que se puedan dividir qué es lo que ellos pueden hacer mejor, no que los demás hagan las tareas por ellos. Se ha visto que los códigos de colores, o sea, utilizar como códigos de colores para tareas de alguna materia o para apuntes de cierto tipo, les ayuda. Y también las recompensas o los incentivos cuando hacen las cosas bien. A ver, también otro planteamiento que quisiera como hacerles aquí. Algo que luego puede como llegar a pasar es que me pueden decir, o que muchas profesoras o profesores me dicen, oye Jesús, pero a ver, tenemos muchísimos estudiantes. Ahorita me estaban diciendo que son la prepa más grande, ¿no? Tenemos muchísimos estudiantes, ¿cómo vamos a adecuar todo esto a los estudiantes o así, ¿no? O a las personas que tengan TDAH. Pues bueno, en realidad es que también tienen que entrar de forma proactiva los estudiantes para sus propias adecuaciones. Eso es una, ¿no? La otra es, como yo les mencionaba al inicio, la línea entre intervenir ustedes y lo que les toca hacer como profesoras, profesores, tutoras o tutores es pues bastante ambigua, ¿no? Entonces yo sí que soy fiel creyente de que hasta donde puedan hacer es como lo suficiente, mientras se haga como la canalización, que creo que es como su papel, es lo más indicado, ¿no? Ahora, yo aquí les pongo una nota en rojo, comorbilidades con trastorno de conducta. A veces este tipo de trastornos llega a estar acompañado de otros. Y cuando tiene trastorno con conducta es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el trastorno de conducta son personas que llegan como a violentar los derechos humanos de otras personas, llegan a ser agresivos y así. Y en este caso sí se necesita ayuda como completa de las autoridades, ¿no? Generalmente hay que tener cuidado con este tipo de pacientes porque sí pueden llegar a ser bastante vengativos o afectarlos directamente. Ahora, ¿qué pasa con las adecuaciones curriculares? Hay bastantes mitos acerca de ellas. ¿A qué me refiero con mitos? Que luego lo que pasa es que dicen, bueno, no, si tiene TDAH hay que sentarlo enfrente del salón. Si tiene TDAH hay que aislarlo. Si tiene TDAH hay que darle más tiempo. ¿Sale? En realidad ya hay varias revisiones sistemáticas que se han hecho para notar cómo las qué adecuaciones curriculares funcionan. Una que se ha visto que funciona poco, pero funciona, es el tiempo provisional en exámenes, ¿sí? Pero este tiempo provisional tiene que ser condicionado a que los estudiantes usen ese tiempo ya no para responder, sino para revisar errores. Ahora, se ha visto que los exámenes orales ayudan, pero cuando no la persona no tiene también un trastorno como de ansiedad eh, y el TDAH aparte, ¿no? Algo que se ha visto es la fragmentación de tareas en la escuela, los grupos pequeños, pero como vemos, eso es un poco, pues, es un ideal, ¿no? Algo muy idealista, en realidad no se puede como hacer. La calculadora se ha pensado que ayuda en algunos problemas, pero de forma limitada. Las letras de colores, ¿en qué sentido? Que cuando se utilizan textos con letras de colores, en las palabras como más importantes, a este tipo de personas les ayuda como a poder enfocarse más, les llama más la atención que la letra negra. Y ahora, como ustedes, ¿qué es lo que se les sugiere o se sugería en esta revisión sistemática? Es tener una planeación previa de la clase que demuestre que está estructurada, porque eso le ayuda a este tipo de pacientes, y explicitar la estructuración. O sea, que lleguen y ustedes les digan, a ver, vamos a hacer esto hoy y esto hoy, ¿no?
Ahora, también observar cómo funciona en esa materia específica, porque las personas con TDAH, algo que es muy interesante es que luego cuando sí les interesa algo, la atención llega a ser como muy prolongada, ¿sí? Entonces no va a funcionar igual en todas las clases, ¿no? Dar soporte emocional, o sea, como tal vez escuchar con empatía y la más importante para mí, pues, es que ustedes promuevan que ellos hagan sus acomodaciones propias, ¿no? Si de alguna forma se están quejando de que les cuesta trabajo organizarse y así, pues incitarlos a que ellos encuentren qué forma les acomoda a ellos más de organizarse. Mm. Ahora, sugerencias muy puntuales, reglas e instrucciones cortas, preferentemente presentadas de forma visual. Es complicado en las clases luego hacer eso. Las consecuencias de sus acciones o las consecuencias deben ser inmediatas y a veces deben de ser de mayor magnitud. Utilizar varios incentivos también les ayuda. Las cosas, estos incentivos o los reforzadores que se les den. Los reforzadores como premios hacia la buena conducta, pues deben de cambiar frecuentemente. Este punto lo considero que es más como para los padres en casa y anticiparnos a cómo es el funcionamiento de estos chicos. Y bueno, esto hasta aquí con las personas con TDAH. Sé que fue mucha información. Espero que se pueda condensar un poco. Pero algo que sí me gustaría mencionarles antes de pasar con el autismo es que este tipo de personas, si no se trata y si no se hace el diagnóstico, tienen una alta probabilidad de llegar a la adultez con abuso de sustancias o trastorno de ansiedad. ¿Sí? En adultos, esto es más como en adolescentes. En adultos, el diagnóstico o los síntomas de TDAH son muy distintos. Pero generalmente, los adultos que tienen TDAH no fue de que surgió en ese momento, sino toda la vida lo han tenido, pero no fue diagnosticado o no fue tratado. Ahora, vamos con el trastorno del espectro autista. Hasta hace unos años, cuando teníamos el DSM-4, si no mal recuerdo, todavía se utilizaban distintas etiquetas. Por ejemplo, los Asperger, que eran como las personas con autismo de mayor funcionamiento, y distintas, ¿no? Todas esas etiquetas se englobó en un solo trastorno, que le llamamos trastorno del espectro autista, ¿sí? ¿Qué compartían todos estos trastornos? Las siguientes generalidades. Antes de pasar a los criterios, lo que les quiero mencionar es que solo hay un estudio en México impulsado por una organización, Autism Speaks, que dice que uno de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi el 1% de la población infantil. Sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de cómo permanece o cómo evoluciona en la adolescencia, se desconoce todavía. Mitos acerca del autismo. ¿El autismo se puede curar? No. Se aprende a vivir con él. ¿La falta de cariño de los padres puede provocar autismo? No, pero sí puede empeorarlo a lo largo del tiempo. ¿A qué me refiero? Antes existía mucho el mito de que si la madre no miraba a su hijo, pues le iba a provocar autismo, si la madre no sabía leer sus necesidades. Eso viene mucho de la corriente psicoanalítica. Hasta cierto grado sí afecta que la madre no vea a su hijo, sí afecta que los padres no vean a su hijo o el cuidador primario, pero no se ha visto que eso correlacione con que provoque autismo. Las vacunas pueden causar autismo. Bueno, aquí ya dejo como la libertad de creencias en cuanto a eso, pero los estudios científicos no han encontrado algo concluyente de eso, por lo menos lo que se publica. Ellos prefieren permanecer aislados y evitar el contacto con los demás, no necesariamente, nada más que sí, a veces no muestran mucho interés. Las personas con TEA no se comunican, no, sí se comunican, pero tienen distintas formas de hacerlo. ¿El autismo lleva asociados rasgos físicos como diferenciadores? No, no es como que alguien tenga cara de autista, suena absurdo incluso. Las personas del trastorno del espectro autista llevan asociada una discapacidad intelectual, no siempre. Sí puede tener aparte discapacidad, pero no siempre. Son agresivas, no necesariamente. ¿En qué sentido? En que de pronto, si por ejemplo hay estímulos muy fuertes en el ambiente y entonces eso los empieza a disregular, ahí sí se pueden poner agresivos. Pero en general
por sí solo el trastorno no quiere decir que una persona así va a ser agresiva. ¿Tienen menor calidad de vida? No necesariamente. Si existe apoyo parental o familiar, no necesariamente van a tener una baja calidad de vida. Lo que sí se ha visto es que por las dificultades sociales que llegan a presentar, las personas con autismo llegan a tener una menor calidad de vida incluso que personas con discapacidad o con síndrome de Down. Pero tiene que ver más no por el trastorno, sino por el apoyo exterior. Las flores de Bach ayudan en el autismo, eso también es un mito, no se ha encontrado que ayude eso en el autismo. Y otra que carecen de emociones y sentimientos, no sienten, también tienen emociones, también se quieren involucrar, solo que tienen una forma distinta de hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Hay dos muy importantes. Uno es dificultades en la cuestión social, en la comunicación social, y algo que le llamamos estereotipas, que son movimientos repetitivos o intereses muy rígidos y muy específicos. Por ejemplo, hace poco un paciente, uno de sus intereses más específicos era como Cars, ¿no? Y todo el tiempo te están hablando de Cars. Otro de mis pacientes que podríamos tal vez clasificar en Asperger, algo que era como muy importante para él es el tema de Pokémon y generalmente se clava solo con el tema de Pokémon, ¿sí? Entonces es muy notorio cómo es difícil sacarlos de una actividad o de patrones o de los patrones o de las rutinas, ¿sí? Ahora, este es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Si no cumple con ciertos criterios o con una historia del desarrollo complicada, es difícil que en la adultez, o sea, si no es que imposible, pueda surgir un caso de autismo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que muchos chicos, por tener dificultades sociales o por tener gustos distintos a otras personas, llegan a pensar que tienen autismo, que son Asperger, ¿no? Y entonces eso puede tender a que tengan más una cuestión de depresión o ansiedad. Pero este diagnóstico también tiene que tomar en cuenta datos del neurodesarrollo, ¿sí? Y creo que también es importante mencionarles, hay hiper o hiporreactividad, o sea, por ejemplo, cuando son muy chicos, tienden a meterse mucho las cosas a la boca, porque son hiporreactivos a las sensaciones en la boca, o si hay mucho ruido, si los afecta, ¿no? O sea, como que se empiezan a poner, voy a utilizar una palabra muy coloquial, hasta políticamente incorrecta, pero se ponen locos con esa cuestión. Ahora, ¿cómo es la neurobiología de este tipo de personas? Pues en realidad son a nivel molecular, o sea, no se ven en estructura generalmente, pero lo que sí se puede ver es un incremento en el material del que está hecho el cerebro, la sustancia gris y la sustancia blanca. Y uno diría, bueno, pero ¿qué no se supone que si es más grande es mejor en este sentido el cerebro? Pues en realidad no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un proceso durante el desarrollo que se llama poda neural, ¿sí? Y lo que pasa con esto es que nuestro cerebro empieza a sacrificar algunas conexiones para ser más eficientes a otras. En este tipo de personas lo que pasa es que no necesariamente ocurre eso. Pero es una hipótesis, todavía no tenemos específicamente qué es lo que pasa. Hay otras personas o otros investigadores que han encontrado que hay factores de inflamación que pueden producir también dificultades en el desarrollo. Ahora, mm, a ver, aquí es muy importante como identificar las cuestiones cuando hablamos del autismo. ¿Por qué? Porque hay diferentes grados de severidad, ¿sí? El Asperger diríamos que es el menos severo porque en realidad su coco pues está más en la interacción social, pero mientras mayor grado de severidad tiene una persona con autismo, más ayuda necesita. Para que puedan llegar a un tipo de prepa como la de ustedes, en realidad tendrían que requerir muy poca ayuda, ¿sí? O tener como la cognición o la capacidad adaptativa alta, ¿sí? Por eso generalmente los que llegarían ahí con ustedes tendrían Asperger, ¿sí? Ahora, o bueno, entrarían dentro de la etiqueta antigua de lo que llamábamos Asperger. Solo tendrían como problemas en la comunicación social y aparte tendrían algunos intereses muy específicos, ¿sí? Pero como les digo, generalmente este tipo de trastornos es porque hay chavos que se sienten más
con cuestiones, por ejemplo, cuestiones más evitativas, cuestiones más de ansiedad, ¿no? Pero cuando hablamos de autismo o de TDAH, para ellos suena mucho más contundente, ¿no? Como si eso sí tuviera una justificación para recibir ayuda y como si la ansiedad y la depresión no. Ahora, ¿qué adecuaciones curriculares pues se ha visto que funcionan? Colocar a la persona o a la persona con autismo en el sitio de salón con menor ruido, que pues cuando hay muchas personas pues es casi imposible. A ver, otra puntualización que quisiera hacer, ahora que les estoy diciendo las adecuaciones curriculares. Generalmente, lo que se ha encontrado es que la mayor parte de adecuaciones curriculares que funcionan tienen dos características. O una, son grupales, o sea, todo el grupo se involucra, o es personalizada la atención. Y creo que a veces ambas son un poco imposibles, ¿no? Entonces creo que aquí sí voy a apelar un poco a la creatividad de ustedes y de sus estudiantes para poder encontrar cómo adecuar esto, ¿no? Se ha visto que el trabajo con aparatos electrónicos a este tipo de población le ayuda. El soporte visual, ¿a qué me refiero? Que tengan como imágenes los textos que lean o el aprendizaje que estén haciendo. Clases muy estructuradas, que en realidad eso tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que no les afecta en su inflexibilidad, pero a la larga sí los puede hacer menos flexibles. ¿A qué me refiero? La flexibilidad cognitiva es una capacidad que tenemos para poder encontrar diferentes soluciones a un problema o para poder funcionar de forma distinta como generalmente lo hacemos, ¿no? Un ejemplo muy sencillo es el ejemplo de las llaves. No sé si les ha pasado que de pronto dejan las llaves en cierto sitio, las pierden y entonces van a buscarlas así por todos lados. Cuando ven que no las encuentran, regresan a esos sitios, aunque ya saben que no están ahí. Eso es una dificultad en la flexibilidad cognitiva, como muy superficial que todos tenemos. Las personas con autismo, la flexibilidad cognitiva se ve muy afectada. Entonces, si un día no se hacen las cosas como ellos esperaban, se llegan a frustrar bastante. También se ha visto que a ellos les ayudan los cronogramas, la psicoeducación a los grupos, porque pues llegan a ser chicos que llegan a ser como aislados, porque pueden llegar a ser aburridos. ¿En qué sentido? Porque llegan a tener intereses muy restringidos y porque pues es que no quisiera usar esta palabra, pero creo que es como la más coloquial que nos puede ayudar. Son excéntricos, llegan a ser raros, ¿sí? Sin embargo, eso no quiere decir que con procesos o tratamientos adecuados no puedan llegar a estar como en este espectro de personas pues, que son lo común, ¿no? En este caso, pues lo que se ha visto es que las intervenciones grupales son importantes y algo que también se sugiere mucho es que los profesores se tienen que capacitar para tratar este tipo de cuestiones, ¿sí? Yo entiendo que esto es como una herramienta, esta serie de ponencias, de seminarios que están teniendo, pero específicamente para tratar con una persona con autismo, siendo una persona que se dedica a la educación, sí se necesita un programa bastante profundo y curricular para poder pues llevar a cabo estos procesos. Aún así, con esto generalmente me refiero con poblaciones de niños más pequeños, ¿no? Con los adolescentes y es distinto porque para que un adolescente con autismo llegue, tiene que tener un muy buen nivel de funcionamiento para que llegue a la preparatoria. Y ahora, por último, nos vamos con el trastorno específico del aprendizaje. Hasta hace unos años también conocíamos a este trastorno como dislexia, le llamábamos en la cuestión neuropsicológica o psiquiátrica disgrafía, discalculia, ¿sí? Este tipo de trastornos se ven caracterizados por ser un impedimento para que la persona pueda llevar a cabo el aprendizaje académico con normalidad, ¿sí? Ahora, mm, todavía bueno, yo ahorita les voy a hablar como les voy a decir una palabra que es etiología, que es como el origen de dónde surgen estos padecimientos, ¿sí? Todavía no tenemos como la razón por la que ocurre, tenemos algunas ideas,
pero en realidad no tenemos descrito como específicamente por qué alguien puede tener dislexia, ¿no? Hay modelos neuropsicológicos que hacen como la estructuración, como que dicen, a ver, de esta área a esta otra área hay una dificultad en estas áreas del cerebro, entonces por eso tienen complicaciones en la lectura. Ah, pero de esta área a esta otra área también hay una dificultad, entonces tienen problemas con la cuestión de la escritura. Y así lo mismo con las matemáticas, ¿sí? Tenemos modelos, pero sí, pero así que sepamos a ciencia cierta qué es lo que ocurre, todavía no sabemos. Síntomas. Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas por lo menos 6 meses. Que le empezó a ir mal en una materia hasta este semestre, no necesariamente tiene que ser este, algún trastorno específico del aprendizaje. Que le empezó a ir esta materia todos estos 6 meses mal, pero en las demás le va bien, no necesariamente es un trastorno específico del aprendizaje. Que que bajó mucho de calificaciones y ya su rendimiento no es el mismo, pero se le murió su abuela, tampoco es trastorno específico del aprendizaje. ¿Sí? En general, para identificar suele ser muy generalizado en todas las materias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, están en la clase de español una persona con dislexia, lee mal, no comprende, luego se va a la clase de matemáticas, te realiza las operaciones sin problema, ¡pum! Cuando le pones un problema o un problema que tiene que comprender, ahí también tiene dificultades. ¿Sí? Ahora, este, ¿cuáles son las características? Lectura de palabras imprecisa y con esfuerzo, dificultad para comprender el significado de lo que dé, dificultades ortográficas. A ver, nada más, aquí es como cuando estaba revisando pues los manuales para transmitirles este conocimiento, otra vez que los estaba repasando, pues me puse a pensar, ¿no? Como pues quién no tiene a veces como dificultades ortográficas, ¿no? Y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Como, porque también puede estar ahí involucrada la motivación, ¿no? Pero generalmente estas dificultades ortográficas en las personas con un trastorno específico del aprendizaje son de alguna forma no son dependientes del interés. ¿A qué me refiero? Que si directamente un profesor o profesora de español le dice a una persona, a ver, en esta actividad, si me lo pones con la ortografía de forma adecuada, así te voy a calificar el trabajo, sí lo pueden hacer una persona normotípica, o sea, una persona con un desarrollo normal sin trastorno. Aunque una persona con dislexia o alguno de los trastornos, les dije, intentara escribir bien, aunque tuviera el incentivo y la recompensa, de todos modos le costaría trabajo. Y entonces, como les menciono, es mucho más general. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Dificultades con el razonamiento matemático. A ver, ahora con matemáticas. ¿Qué pasa? Que aquí es muy difícil porque en general, como población, batallamos mucho con las matemáticas, desde el prejuicio que tenemos de que es algo aburrido, hasta pues que realmente implica mucho pensamiento abstracto, ¿no? Y que también a veces puede existir alguna deficiencia en este tipo de pedagogías, ¿no? Porque es algo bastante difícil y con bastante valor aparte, ¿no? Las clases de matemáticas. Ahora, eh, cuál podría ser como la problemática con esto? Es que generalmente para que nosotros podamos distinguir que tiene un problema que es de trastorno específico del aprendizaje, habrá que buscar que tenga otras deficiencias. Ahorita les voy a explicar cuáles. Y también para el diagnóstico es necesario que las dificultades sean cuantificables. ¿A qué me refiero? A que cuando ya llegan con el psicólogo para su impresión diagnóstica o con el psiquiatra para su diagnóstico, se le tiene que aplicar instrumentos específicos para valorar estas situaciones
y poder dar un diagnóstico. O sea, si no se le aplica algo que lo compare con su grupo de edad, no lo van a poder, no se puede hablar de un trastorno específico del aprendizaje. Disculpen, maestros, voy a poner una pequeña pausa porque Sí, está bien, maestro. se me está acabando la batería y olvidé poner mi cámara. Por favor. Una disculpa. Ahora, ok. Bueno, continuamos después de esta pequeña pausa. Entre los síntomas que tenemos, hay tres característicos. Antes les digo, se les daban estos nombres, pero esta etiqueta como dislexia, disgrafía, discalculia, en realidad no nos hablaban de todas las características que podían tener estas personas. En la dislexia, el más característico es una dificultad en la precisión en la lectura de palabras. Ustedes como tutoras y tutores lo van a ver más generalizado en la comprensión de la lectura. ¿Sí? Porque se va a ver en distintas clases, no solo en la del maestro o maestra que le cae gordo, ¿no? La disgrafía, un elemento es la dificultad en la corrección ortográfica, en la cuestión gramatical o de puntuación, pero donde más van a haber dificultades es en cuando ellos quieren expresar algo de forma escrita, no va a tener coherencia u organización. Ese es como el más distintivo de todos. Y en la discalculia, cuando ese niveles más bajos es el sentido de los números y por experiencia la dificultad en el razonamiento matemático, ¿sí? Realmente este tipo de estudiantes puede llegar a ser muy frustrante porque no parece realmente que no pueden entender, ¿no? Cuando les preguntas, oye, pero ¿y en la primaria cómo te iba y así? Bueno, pues es que sí podía sumar y restar, pero cuando se fue haciendo difícil esto ya no pude, ¿no? O sea, desde el desarrollo, o sea, hubo un momento en el que la afección se nota más porque aumenta la demanda. Ah, y bueno, cada uno de estos tiene su correlato anatómico distinto. ¿A qué me refiero? Que su neurobiología es distinta. Ahora, para la dislexia, nosotros tenemos una vía larga. Bueno, para la dislexia les voy a hablar de dos vías, ¿sí? Una es la vía fonológica y otra es la vía léxica. La vía o lexical, la vía fonológica es la que nos permite aprender las palabras por partes, ¿no? Caballo, ¿sí? K, A, B, A, Y, O, ¿sí? Y todo eso, al leerla por partes, lo juntamos y entonces ya sabemos que un caballo, pues es tal animal, ¿no? Y la vía léxica, cuando nosotros ya conocemos esa palabra, la completamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con las personas con dislexia que intentan adivinar palabras porque la vía fonológica se ve afectada, ¿sí? Entonces, no pueden alternar entre vías. Entonces, cuando ven una palabra que no conocen, se les complica, ¿sí? ¿Para qué también van a tener problemas las personas con dislexia? También van a tener problemas para tareas que impliquen escaneos visuales, ¿sí? Ahora, con la disgrafía hay otra área que no sé si se está marcando. A ver, sí, mira. ¿Sí se ve el plumoncito? Creo que sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Esta área se llama área premotora y nos ayuda a poder generar también la escritura, ¿sí? Nuestros movimientos finos de la mano, ¿sí? Las personas con disgrafía tienen otros problemas a la hora de utilizar su motricidad fina, ¿sí? Entonces, es otro señalamiento que nos puede decir que puede estar afectado a nivel de trastorno de aprendizaje. ¿M? Dificultades en disgrafía serían las dificultades en la motricidad fina. Y en las personas, muy interesantemente, con discalculia,
se ve afectada también áreas que están implicadas en el razonamiento espacial. Entonces pueden llegar a ser muy torpes para los deportes, pueden llegar a ser muy torpes para manejar, pueden llegar a ser muy torpes para todo eso que implica estimar espacios. ¿Por qué? Porque muchas veces el concepto de número lo pensamos visualmente y en un inicio entra a nosotros a través de relaciones espaciales entre los objetos. Si hay tres objetos que están agrupados juntos, a eso le llamamos tres. ¿Sí? Y aquí yo les mencionaba algo que es la porción magnocelular, que vale la pena que se los mencione. Es un área del cerebro que está en alguna estructura que nosotros le llamamos tálamo, que de lo que se encarga es de enviar la información que tiene que ver con la percepción de movimiento, ¿sí? Y el espacio, ¿sí? Entonces, las personas con dislexia en esta vía pues también tienen dificultad para poder seguir el ritmo que tienen los mismos renglones. Entonces, se han observado movimientos sacádicos. ¿A qué me refiero? A que se va desviando la misma mirada hacia otros lados. Entonces, si van bien en un renglón, de pronto saltan a otro. Y así. Ahora, otra vez la problemática, las adecuaciones curriculares. Tenemos los aparatos electrónicos, les ayudan mucho. El estar haciendo una lectura con el audio aparte, les ayuda. Pero les ayuda esta a forma de intervención. O sea, si por ejemplo ustedes tuvieran un estudiante que tiene dificultades para leer y lo ponen a leer mientras está escuchando, eso terapéuticamente incluso ayuda. ¿Sí? Antes se pensaba que si les ponían un filtro verde a las hojas, les ayudaba. Se ha encontrado, con un filtro verde me refiero a que tienen el libro y les ponen como como una hoja transparente de color verde y que según eso les ayudaba, se ha visto como evidencia dispar, pues no se sabe. Se ha visto que el resaltar las palabras que tienen como más dificultad con azul les ayuda también a la lectura. También el utilizar la guía visual, o sea que usen su dedo, les ayuda también. La estructuración de las clases es en el caso de los profesores. La división por sílabas, porque si bien recuerdan, la vía fonológica se encarga de dividir las palabras. Entonces, si ustedes directamente le dicen, a ver, lee esta palabra por sílaba, también va mejorando su lectura. Los referentes concretos, utilizar imágenes y las señales espaciales, por ejemplo, algo que puede ayudar mucho es indicarle a este tipo de personas, pues que pongan como puntitos al final de los renglones y al inicio de distintos colores para que sepan qué renglón es cada uno y poder basarse en eso. ¿Sí? Esto con las personas con dislexia. Con las personas con disgrafía y discalculia es más complicado porque también implica cuestiones motrices. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en las personas con disgrafía, algo que puede ayudar es las libretas regladas, o sea, con renglones o con cuadro y solicitarles que se limiten al espacio que están usando, ¿sí? Pero también la disgrafía tiene problemas, tiene que ver con la comprensión, ¿sí? Entonces, la intervención ahí es mucho más complicada, algo que evidentemente les ayuda porque les evita la cuestión de escribir, pero si la intención principal en esa actividad no es escribir, pues tal vez utilizar algún aparato electrónico. Y en la discalculia ayuda mucho tener un referente concreto, o sea, que le hablemos el problema, pero tal vez con imágenes. Ok, bueno, ya casi estamos a punto de terminar. Creo que ha sido bastante información. Pero bueno, lo intenté como condensar lo más que pude, ¿no? Ahora, consideraciones finales acerca de las neurodivergencias. Dentro de toda esta problemática que hemos estado pues conversando, eh, bueno, más bien de la que yo he estado hablando ahorita, es eh, ¿por qué, por qué los jóvenes buscarían darse un diagnóstico? ¿No? O sea, ¿por qué buscar un diagnóstico? Algo que se ha visto es que el tener ya un diagnóstico da un alivio.
Pero cuando son diagnósticos de este tipo, como más de cuestiones del neurodesarrollo o que adjudicamos más a la biología, parece como si para ellos estuviera más justificada su problemática. Cuando ahorita les mencioné que la ansiedad y la depresión, algo que ocurre es que parece que las invalidamos menos, como si fuera algo que fuera más controlable por ellos y que no es así, ¿no? En algún momento uno de mis pacientes también constantemente insistía que tenía Asperger. Ya conforme fue avanzando el tratamiento, pues dijo como pues no, que no creía eso, pero que en algún momento esto le dio identidad, ¿no? Y pues recordemos que en la adolescencia algo que es importante es pues, la formación de la identidad, ¿no? Y también pues cuestiones de manipulación, pero no la manipulación como mala, sino esta manipulación que más bien lo que está pidiendo es una cuestión de ayuda, ¿no? ¿Qué hacer con este tipo de personas que entran dentro de las neurodivergencias? Ustedes como tutoras o tutores, pues algo que ayudaría mucho es, si bien van a sugerir las adecuaciones curriculares, van a canalizar, pues también llegar a acuerdos, ¿no? O sea, llegar a acuerdos con ellos, saber como, bueno, yo me comprometo a ayudarte con esto, pero tú también tienes que comprometerte a seguir esto y esto y esto, ¿no? El ambiente, pues creo que aquí sí es importante que entre tutores, pues conversen, entre tutoras conversen y hablen acerca de cómo podrían o de qué manera también tienen agencia para poder modificar el ambiente en el que están los alumnos. Pues también su propia responsabilidad, ¿a qué me refiero? A que ustedes saben hasta dónde pueden llegar con ellos, ¿no? Y yo creo que ahí finalmente la responsabilidad última es más bien la canalización, y ni siquiera la canalización directa con un psicólogo o así, ¿no? Sino más bien que ustedes canalicen a la autoridad competente de la universidad para que ellas puedan acudir. Ahora, pues también pensar, ¿no? Que somos, pues como humanos, pues tenemos que optar siempre por cuestiones como ayudarlos a que tengan más esperanza, palabras de ánimo, que les hagan saber que las cosas van a ir bien, ¿no? Tener cierta piedad con ellos. ¿En qué sentido? Pues también ayudarlos en un inicio, aconsejarlos, ¿no? Aconsejarlos en cuanto a la canalización, ¿no? Buscar que hagan comunidad con otras personas con neurodivergencia, ¿sí? Cuestionarnos o reflexionarlos como profesionales, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y pues por último, creo que esto ya es muy redundante, pues las adecuaciones curriculares, ¿no? Siempre optando por que ellos terminen haciendo sus propias adecuaciones curriculares. Y listo. Muy bien, si alguien tuviera alguna pregunta, pues ahorita sería el momento de realizarla. Nos dio bastante información, pero muy acertada porque muchos de de los profesores somos de distintas áreas que no son de psicología. Por ejemplo, yo soy de química, entonces nos ayuda mucho. Quisiera comentar yo un caso que tuve de un alumno hace algunos años. Yo lo identifiqué, él no me dijo que tenía autismo porque no tenía comunicación verbal, ni tenía comunicación visual tampoco. Entonces se aislaba del grupo, yo lo identifiqué porque él llegaba, se aislaba y todo el tiempo estaba como agachado, ¿no? Entonces empecé a identificarlo, yo por mi cuenta empecé a investigar y yo pude ver que encajaba en lo que eran los síntomas del autismo. Él no tenía comunicación ni verbal, no socializaba con nadie. Entonces sí fue un poquito difícil, sobre todo en las actividades que hacen los alumnos en equipo, que son cooperativas, pero y el laboratorio, porque yo doy química. Entonces, para mí fue un poco difícil empezar a adecuar para él, pero lo que hice sí lo incluí en un equipo, pero sí no lo dejábamos hacer la parte experimental por algún accidente que pudiera tener, pero sí le dije al equipo que le encomendaran tareas, que él cooperara con algo, que lo hiciera y lo entregara, y así se adecuó. Entonces él también participó de esa manera y ya fue un alivio para mí porque yo no quería así como que tampoco aislarlo, ¿no? De la actividad del grupo.
Entonces, fue la manera en la que pudimos. También sus compañeros cooperaron bastante, sus compañeros de grupo, porque en ese momento, por lo menos en mi clase, no le agredían, le respetaban su espacio físico que él marcaba, ¿sí? Y las actividades que se le encomendaban, él no contestaba si sí o no, porque yo también a veces me dirigía a él, le daba indicaciones, nunca contestaba, pero realizaba las actividades. Entonces yo ahí ya me daba cuenta de que sí, sí estaba atento y realizaba sus actividades. No noté que tuviera deficiencias cognitivas, las realizaba bien, incluso acreditó la materia con buena calificación. Entonces, fue la manera en la que pude salvar la situación y como pues no somos del área de psicología, a veces se nos complica no estar llevando a cabo actitudes o acciones con esos alumnos de manera correcta para pues impulsarlos y seguirlos que se sigan desarrollando, ¿no? Entonces fue una intervención que yo tuve, una experiencia que viví hace algunos años. Ya después sí, supe que tenía diagnóstico de autismo el alumno. Claro. Bueno, tenemos aquí una pregunta. Nada más, antes me Sí, gustaría rescatar sí, unas claro. cosas del comentario, pero voy a prender la luz. Espera un segundo. Sí, Es que con esto del internet ahí me agarró en curva. sí, Todo está bien. y yo bien inflexible, ¿no? No, me parece muy, muy importante lo que usted está diciendo ahorita. ¿En qué sentido? Que creo que de alguna forma eh, logró lo que más buscamos, sobre todo en las adecuaciones curriculares con las personas con autismo, que es la fusión grupal, ¿no? O sea, cuando el grupo lo empieza a ayudar, ya eso de alguna forma hace que para una persona con autismo gire mejor la cuestión académica, ¿sí? Porque ¿cuál es el problema con ellos? La cuestión de la interacción social, sobre todo con los que no tienen alguna otra deficiencia cognitiva, ¿sí? Entonces, una interacción social más controlada con ellos, que no los ahuyente, que no los aísle más, que no los maltrate, pues se vuelve un refuerzo positivo y entonces ellos empiezan a buscar más la interacción social. Entonces, en realidad, hasta es terapéutico en ese sentido. Muchas gracias por la participación. Sí, sí, sí. Mire, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué especialista es quien debe hacer el diagnóstico? Y una segunda, ¿cuál es su sugerencia cuando los padres no quieren ir al psicólogo con sus hijos? Ok. Bueno, a ver, el especialista que hace el diagnóstico para autismo, para TDAH y para trastorno específico del lenguaje, generalmente tiene que ser el médico psiquiatra o el neurólogo, ¿sí? Los psicólogos, en específico los neuropsicólogos o los terapeutas de aprendizaje, tienen que ver más con la ayuda al diagnóstico. ¿En qué sentido? Nosotros damos una impresión diagnóstica. este, Ahora, ¿cuál es la ventaja de que primero interactúe un neuropsicólogo o un psicólogo antes de un psiquiatra? Que muchas veces los psiquiatras, llegan a hacerlo más por observación clínica y por entrevistas. Y un neuropsicólogo o un psicólogo o un terapeuta del aprendizaje, pues luego puede aplicar más instrumentos, se da el tiempo como también para hacer una valoración larga, ¿sí? Donde aplican distintas pruebas. Y se acuerdan que yo les dije que había algo que era sí, uno de los criterios, todas estas dificultades que tuvieran, tenían que ser cuantificables, ¿no? Entonces tienen que aplicarse instrumentos que comparen estos chicos en su función de edad con otros para que se pueda realizar el diagnóstico. Y esa información, pues el psiquiatra también la tendría que obtener de un psicólogo o de un neuropsicólogo o un terapeuta de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en realidad es en conjunto. El TDAH, como les decía, el tratamiento y el diagnóstico lo lleva el psiquiatra, pero la evaluación, pero otra cosa que es importante mencionarles, no todos los perfiles de TDAH son iguales. Entonces, para el tratamiento sí importa la participación del psicólogo, del neuropsicólogo, para descubrir en qué tipo de atención es donde está viendo la dificultad, porque no, la atención no solo es una sola, se subdivide, ¿no?
Y en otros aspectos igual, por ejemplo, en el autismo, pues no solo es importante que lo vea el neurólogo, sino también algún terapeuta que le ayude a las cuestiones del desarrollo, ¿no? Entre otras cosas. Pero generalmente el diagnóstico lo hace el médico y los psicólogos o psicólogos damos una impresión diagnóstica. Ahora, Muy bien. ¿cuál es su sugerencia cuando los padres no quieren ir al psicólogo con sus hijos? Pues bueno, a ver, ahí algo que es importante es que pues al final, pues quien va a tomar la decisión de eso, pues van a ser los padres, ¿no? Lo más que nosotros podemos hacer, pues es como informarlos o hasta cierto punto también condicionar, ¿no? Como el acceso que puedan tener. ¿A qué me refiero? A- Aclararles que evidentemente, pues si tiene un problema o alguna dificultad, a la larga va a ser mucho más complicado que vaya a ser algo que se pueda ir arreglando o algo que se pueda ir tratando, ¿no? Entonces, algo que a mí me gusta hacer como mucho con los papás, pues es decirles, ¿no? Explicarles como un poco el trastorno. Muchas veces te ven así como, ay, no es, ¿no? Como pura mentira, puro esto. Pues yo lo que les digo es que es importante, o sea, en el peor de los casos, ¿qué les dice el doctor? Ah, pues no tiene nada, ¿no? O sea, como todos, ahí es como el consejo que les doy, ¿no? Que les digan, bueno, piénsenlo como que es un chequeo de rutina, ¿no? O sea, como vamos a hacernos exámenes de sangre o como vamos a, luego, sí, a un chequeo con el médico, pues a veces un chequeo con el psicólogo o con el psiquiatra no está de más, ¿no? Y ya si no pasa nada, pues ya todos contentos, ¿no? Pero si pasa algo, por lo menos ya les informo, ¿no? Y también casi siempre hay uno de los padres que se muestra como más accesible, ¿no? Si ninguno de los padres se muestra accesible, el protocolo que usaba que usábamos en el CCH era intentar identificar algún otro familiar mayor de edad. Eh, ¿Qué hacer en caso de notar que utilizan su supuesta neurodivergencia para chantajear y exigir empatía de sus profesores? Pues es que de alguna forma, eh, ac- o sea, generalmente se molestan mucho los adolescentes, sobre todo cuando invalidas que puede que no tenga eso, ¿no? Pero ahí un poco se la pueden regresar diciéndoles, bueno, si tienes este padecimiento, pues ¿quién te está tratando? No, que nadie. ¿Quién te diagnosticó? No, pues nadie, ¿no? Entonces decirles, si quieres que yo te ayude, tú también tienes que ayudarte, ¿no? Pues tienes que ir a buscar a alguien que te dé un tratamiento afuera, porque si no, estas cosas suelen empeorar. Muy bien. La maestra Yocabed nos hizo un comentario. Dice, es importante ser empáticos. Muchos llegan y comentan su neurodivergencia y al preguntarles cómo se les puede apoyar, solo comentan que quieren que lo sepamos como docentes o tutores. Las reglas de ser claros, concisos, con planes específicos, pistas visuales, colores, pistas auditivas, apoyan a todo el grupo a ir identificando los puntos importantes. La intención, la intención dice, van trabajando mejor y en ocasiones un poco más rápido. También al ponerles diferentes ejercicios y actividades, se van dando cuenta de las diferentes habilidades que tienen, que apoyan a sus equipos y al grupo. Bueno, es un comentario que tiene la profesora. No, y me parece súper importante el comentario realizado, porque, a ver, una, ahorita comento mucho esto como de la cuestión de manipulación y chantaje, porque generalmente es luego un impedimento. O sea, cuando quieren, por ejemplo, bueno, ¿a qué situaciones me refiero? Cuando llegan, oiga, prof, deme más tiempo en el examen porque tengo TDAH, ¿no? Ah, o me peleé con mis compañeros y grité en el salón y hice mucho escándalo porque tengo autismo y cuando gritan me siento así, ¿no? Generalmente cuando solicitan ese tipo de adecuaciones o esas situaciones, yo lo que sugiero es, por ejemplo, que sí se les diga, ¿no? Como que, a ver, tienes que ir a que te revisen, ¿no? Pero algo que también es como gran costumbre es que hay estudiantes que son muy responsables con su neurodivergencia y se acercan a los profesores y avisan, ¿no? Y dicen, ¿no?
Entonces, cómo podemos ver esa diferencia? Porque generalmente ellos ya tienen ciertas adecuaciones que se han realizado ellos mismos, ¿no? Entonces, en cuanto a la empatía que menciona la maestra, pues sí es importante mencionar, ¿no? Como entender qué adecuaciones tienes y tal vez auxiliarlos con ellas. Ahora, es bien interesante otra cosa que dice aquí, ¿no? Las reglas de ser claros, concisos, con planes específicos, que también van ayudando a todo el grupo. Y eso es muy interesante porque muchos estudios que se han hecho a la hora de aplicar adecuaciones curriculares es extraño, pero no solo ayudan a o sea, si son grupales, no solo ayudan a las personas que tienen la neurodivergencia, sino en general ayuda al aprendizaje de todo el grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están trabajando alguna cuestión de lectura y la adecuación se hace para la lectura, le dan estrategias a personas normotípicas, me refiero a personas que no tienen alguna neurodivergencia, ¿no? Y entonces por eso les decía, o sea, en general lo que buscamos, pues es que la intervención sea grupal, o sea, he visto que es lo que más funciona. A veces por situaciones institucionales no se puede, pero claro, como me parece muy buena aportación lo que nos dice la maestra, porque pues de alguna forma pues es a lo que es lo que estamos buscando, ¿no? Que se pueda aplicar estas adecuaciones. Muchas gracias. Sí, a mí me surge otra pregunta. Ahorita que estaba hablando de chantajes, ¿qué tanto como profesores podemos ceder en alguno de los síntomas? Decía usted que ellos a veces tienen alguna fijación sobre algún tema en particular, ¿no? Ajá. Eh, yo tuve, bueno, me enteré de una situación de una alumna que ella dijo que estaba diagnosticada con síndrome de Asperger. Y sí pedía siempre pedía ciertas concesiones a los profesores para tener más oportunidad. Pero al final del año tuvo en una asignatura 9, en las otras le fue muy bien, iba con 10, y le pedía al profesor que le pusiera el 10, que porque ella estaba acostumbrada a tener 10, como que su fijación era sacar siempre la máxima calificación. El profesor pues le dijo que era lo que ella había sacado, con lo que ella había trabajado y no cambió su calificación porque realmente era la calificación que había tenido. No le fue mal, creo que sacó 9 en esta asignatura. ¿Qué tanto ceder como profesores a esas peticiones de los alumnos y qué, no sé, daño se le puede ocasionar si no se les da? O es bueno que también se pongan algunos límites en las peticiones que ellos hacen? ¿Qué sería bueno hacer? Pues ahí yo creo que primero pues actuar de forma muy empática, escuchando lo que tenga que decir el alumno, ¿no? Ujú, Ahorita la profesora, ¿no? Primero escuchar, ver qué es lo que tiene que decir, ¿no? Después tal vez indagar un poco, ¿no? Como quién te realizó ese diagnóstico, qué dificultades sueles tener, ¿no? ¿Llevas tratamiento, ¿no? Un poco para también poder identificar si es algo que se está tratando o no, ¿no? Si realmente es algo que a la alumna o al alumno le importa o le está afectando, pues tiene que tratarse, ¿no? Fuera de cualquier cosa. No, que mis papás, no, que esto, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero un poco también hay que apelar a que tienen cierta agencia los adolescentes, ¿no? O sea, la diferencia de un adolescente con un niño es que ya tiene más agencia que un niño, ¿no? Supone que ya se tiene que hablar, se supone que ya tiene que pensar de forma distinta como piensan los adultos, ¿no? Pero también están aprendiendo a los límites como de las estructuras en las que viven, ¿no? Entonces ujú, no se puede omitir o no se pueden dar estas concesiones. Bueno, mi sugerencia es no dar la concesión de forma tan sencilla, ¿no? Me refiero como sin indagar, que se platique, que se tome en serio, ¿no? Ahora, que si llega y es honesto y te dice, no, pues es que la verdad ayer mi novio me cortó y no tuve tiempo de estudiar para el examen, ¿por qué tendría menos valor un duelo de una crisis de la vida a tener TDAH cuando sí puede haber? ujú, Entonces ahí entramos como, pues yo pensaría pues darle la concesión, ¿no? ujú, Pero, pero también, por ejemplo, si es muy repetitivo, si vemos algunos rasgos de los que ya mencionamos, ¿no? Si realmente vemos que, por ejemplo, que empiezan a ir como a tutorías de estas
bueno, no sé cómo le llamen ahí, pero como este tipo de asesorías cuando te va mal en una materia y que buscas que te ayuden un rato más los profesores. O sea, si vemos que intentan ir a ese tipo de procesos para recibir ayuda y vemos que aún así no, pues sí valdría la pena, ¿no? Como indagar más y hacerles ese tipo de concesiones, ¿no? Pero creo que un poco rescatando el mismo comentario, pues hacerla grupal, ¿no? O sea, Ujú. valdría la pena, ¿no? Si busca eso. Yo no creo que afecta, creo que puede afectar más el hecho de no ser empático y no preguntar a dar solo la concesión. O sea, creo que sí hay que preguntar por lo menos qué pasa, ¿no? Eso sí, Entonces, la sugerencia sería como que indagar un poquito más, platicar con él, escucharlo y ya con base a lo que nosotros veamos, poder dar la concesión o marcar pequeños límites también, ¿no? A veces. sí, yo pienso que sí. O sea, porque también, eh, digamos, o sea, porque muchas veces decimos, no, pues pobrecito, o no, para no meternos en problema. Pero, por ejemplo, puede que exista algún estudiante que tenga un trastorno de ansiedad, que no se le tome tan en serio, que se esfuerza mucho por las calificaciones, y porque a él no darle una concesión por todo lo que se estresa, ¿no? Muy O sea, bien, entonces creo que ahí contrasta ese sentido. muy bien. Pues agradecemos mucho su participación. Vamos a pasar a dar lectura a su constancia, si me permite compartir a mí, Sí, dame un segundito. sí, para poder pasar su constancia. Bueno, aquí la tenemos. Entonces, aquí tenemos, voy a dar lectura a su constancia. Dice Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5, José Vasconcelos. Emite la siguiente constancia al psicólogo Jesús Calderón Villalón por haber impartido la conferencia titulada Las neurodivergencias en el ámbito escolar, sus procesos y adecuaciones en el marco del Seminario Local de Tutorías, Herramientas para el Mejor Desarrollo de la Tutoría en la Escuela Nacional Preparatoria, llevada a cabo el 2 de diciembre del 2024 con una duración de 2 horas. Por mi raza hablará el espíritu y la firma el director del plantel 5 de la Escuela Nacional Preparatoria, el maestro Jaime Cortés Vite. Bueno, pues agradecemos mucho su participación. No sé si Luz quiere hacer algún otro comentario. Muchas gracias. Bueno, nada más agradecerle al psicólogo la presentación. Sí, nos llevamos bastante información, pues ya lo estaremos comentando en el foro con los tutores. Y si surge alguna pregunta, pues le haremos llegar las preguntas al psicólogo Calderón. Y pues agradecerles a todos y todas la presencia, tanto en esta sesión como a los que van a ver la grabación. Pues muchas gracias, me despido y que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias también por escuchar y la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.